Imagínate ser padre o madre por un momento. Y si ya lo sos, bien. Ahora, imagina que te levantás un día como cualquier otro por la mañana, vas a la cocina a preparar el desayuno y te das cuenta de que ya es hora de que tu hijo o hija se levante. Así que vas camino a su habitación mencionando su nombre, llegas y abrís la puerta solamente para encontrarte con unas sábanas revueltas y una cama vacía. Ese infierno lo vivieron los padres de Daniel Van Damme la mañana del 1 de febrero de 2002. Daniel Nicole Van Damme nació el 22 de septiembre de 1994 en Plano, Texas, segunda hija de la familia Van Damme, compuesta por su madre Brenda, quien se ocupaba de las labores de la casa, su padre Damon, ingeniero en sistemas, y sus hermanos Derek el mayor y Dylan el menor. Residían en el barrio de Silver Springs de San Diego, California, sobre la calle Mountain Pass, barrio que según testimonio de ellos era muy tranquilo y la mayoría de los vecinos se conocían, o por lo menos Brenda sí, ya que Daniel era una Girl Scout y su madre solía acompañarla a vender galletas puerta por puerta. Y dado que esta actividad era muy frecuente, los vecinos cercanos ya las conocían bien, pero entre esos vecinos normales se hallaba un monstruo que la familia Van Damme ignoraba y que además estaba a solo 2 casas de la suya. Ese vecino que se hacía ver amable e incluso amigable era David Westerfield. Nacido el 25 de febrero de 1952, David trabajaba por su cuenta como ingeniero. Tenía 49 años en ese entonces y tenía varias patentes de dispositivos médicos. Se graduó en el James Madison High School, no tenía antecedentes penales en ese momento y era padre divorciado de 2 estudiantes universitarios. Y como ya les dije antes, vivía a 2 casas de los Van Damme y además era dueño de una casa rodante de lujo. Esto es un dato importante, ya sabrán por qué. Una semana antes de la desaparición de Daniel, el 25 de enero de 2002, Brenda había salido con sus amigas de toda la vida, Dennis Kemal y Barbara Histon, al bar que solían ir llamado Dad's en Conway. Aquella era una noche de amigas, y en ese pub un hombre se les acercó y les invitó unos tragos. Brenda lo reconoció enseguida, era David, charlaron un poco y un rato después todos se retiraron. El martes siguiente por la tarde, Brenda salió con sus 2 hijos menores, Daniel y Dylan. Daniel tenía que vender las galletas que había hecho para juntar dinero para las Girl Scouts. Fueron tocando timbres y puertas de los vecinos y una de ellas era la de David Westerfield, aquel vecino con el que Brenda se había encontrado unos días antes en el bar. David los recibió muy amablemente y debido a que tenía que rellenar un formulario junto con la compra de las galletas, los invitó a pasar a su casa. Mientras los adultos hacían los papeles, los niños aprovecharon para salir al jardín y mirar la piscina unos minutos. David le comentó a Brenda que le había gustado una amiga suya que había visto en el bar y que le interesaría conocerla. Brenda sonrió y le dijo que quizás el próximo viernes volverían a salir. Todo dependía de que Damon, su marido, cuidara a sus hijos. 5 minutos después, tanto Brenda como sus hijos se fueron. Tenían que seguir con la venta de galletas. Y David quedó a solas en su casa, seguramente tramando su crimen. El viernes 1 de febrero de 2002 llegaron las amigas de Brenda a su casa, alrededor de las 8 de la noche. Era un viernes más y Damon, a quien se le había cancelado un viaje por trabajo, le dijo a su esposa que no se preocupe por los niños, que él podía cuidarlos. Antes de salir al bar, Brenda y sus 2 amigas fueron al garage y fumaron marihuana. Una de ellas abrió un poco la puerta que daba al jardín para ventilar un poco y evitar que el lugar se llene de humo. Antes de irse, una de ellas, Dennis Kemal, cerró la puerta pero olvidó trabarla. Seguido a eso, se subieron al auto y partieron hacia el pub. Ahí se encontraron con unos amigos de Damon y jugaron al pool, pero también estaba su vecino Westerfield. Se acercó y Brenda recordó que le había prometido presentarle a su amiga Bárbara. Ella lo hizo y después de una breve charla llegó más gente. Y eventualmente Westerfield quedó fuera de las conversaciones. Damon, mientras tanto, dio de comer a sus hijos y los había acostado.
alrededor de las 10 de la noche. La niña subió a su cama de princesa y se durmió. ¿Quién hubiera imaginado que en esa habitación rosa y violeta llena de tules y juguetes no habrían dulces sueños? Luego de esto, Damon bajó a ver la televisión, pero después de media hora se aburrió y se fue a dormir. A las 1:45 de la mañana lo despertó Layla, la perrita de la familia. Damon la sacó al jardín para que haga sus necesidades y volvió a subir. El bar cerraba a las 2 de la mañana. 5 minutos antes, Brenda, sus amigas y los amigos de Damon partieron a la casa de los Van Dams. A estas alturas de la noche ya nadie recordaba al vecino, a David Westerfield. Todos llegan a la casa de Brenda alrededor de las 2 de la mañana. Ella le pide a sus amigos que no hagan mucho ruido, que sus hijos están durmiendo en la planta de arriba. Apenas ingresan, Brenda se da cuenta que la luz en el sistema de alarma de seguridad de la casa estaba parpadeando y descubrió que la puerta lateral del garage estaba abierta. La cierra y sin cuestionarse mucho vuelve a la cocina en busca de algo que comer y bebida para sus amigos. Luego sube las escaleras para ir a buscar a su marido, para avisarle que ya volvió y que sus amigos están abajo. Él despierta y baja a saludarlos. Brenda lo sigue y mientras camina por el pasillo va cerrando suavemente cada una de las puertas entreabiertas de los dormitorios de sus hijos. La última que cierra es la de Daniel. A las 9 de la mañana, cuando Brenda baja a preparar el desayuno, encuentra a Damon, Derek y Dylan ya levantados en la cocina. Daniel, sin embargo, sigue durmiendo. A las 9:30 llegan dos hijos de unos vecinos que Brenda había prometido cuidar ese sábado. Ella decide subir y despertar a Daniel. Mientras la llama por su nombre, abre la puerta de su habitación, pero solamente encuentra una cama vacía. Pasan pocos minutos antes de que se den cuenta de que Daniel no se encuentra en la casa. A las 9:39, Brenda llama al 911. Le piden que describa a su hija y ella como puede la describe. Tiene ojos verdes, le cortaron el pelo hace poco a la altura de los hombros y de pie llega a mi pecho. Después de la denuncia, la búsqueda desesperada comenzó. Los vecinos salieron a gritar su nombre por los jardines del barrio, incluso varios helicópteros sobrevolaron la zona. La policía empezó a hablar con todos los vecinos, pero curiosamente había uno que no se encontraba en su domicilio esa mañana. Era David Westerfield. Ese sábado había salido de su casa rodante de lujo a las 9:50, minutos después de que los padres de Daniel supieran que no estaba en casa. A la policía le llamó la atención la ausencia de David, pero no lo suficiente como para señalarlo como sospechoso. El 4 de febrero, David Westerfield volvió con su casa rodante. La policía lo entrevistó. Había llegado descalzo y con un aspecto somnoliento. Contó con detalle todo lo que había hecho. Dijo que había salido esa mañana a pasar el fin de semana en el desierto y en un campamento en una playa. Cosas que fueron confirmadas luego por testigos, recibos de gas, registros de teléfonos y registros de tarjeta de crédito. Dijo que tenía intención de ir al desierto, pero se dio cuenta que había olvidado su billetera, por lo que condujo hasta el campamento en Silver Strand State Beach. Pero un testigo en Silver Strand testificó más tarde que vio a Westerfield sacar su billetera mientras estaba en el campamento, y otros testigos dijeron que en todo momento Westerfield mantuvo cerradas siempre las cortinas de su motorhome. Luego condujo hasta el desierto, donde se quedó atascado en la arena el domingo por la mañana y necesitó la ayuda de una grúa para liberarse. Westerfield le dijo a la policía que no sabía dónde estaba Daniel, pero dijo que había estado en el mismo bar en el que había estado Brenda ese viernes por la noche, lo que Brenda confirmó. Pero hubo algo que la policía se enteró y que David evitó comentar. Esa misma mañana del lunes, Westerfield pasó por su tintorería favorita, dejó 2 edredones, una campera azul y 2 fundas de almohadas. También descubrieron que había mandado a lavar completamente su caravana. Los detectives apuraron rápidamente para recuperar las prendas y pusieron a Westerfield bajo vigilancia las 24 horas. Los oficiales actuaron lo más rápido que pudieron, pero actuaron demasiado tarde.
El 5 de febrero incautaron su casa rodante y allanaron su vivienda de 2 pisos con perros detectores de cadáveres. Uno de los canes prestaba demasiada atención a la puerta del garage, pero Westerfield se defendió diciendo que días antes Brenda y sus hijos habían estado vendiendo galletas y habían visitado su casa y recorrieron el garage. Sin embargo, Brenda lo negó, diciendo que al garage jamás habían entrado en esa visita, ni ella ni sus hijos. Las pruebas que se hicieron en la ropa de dormir y la campera de David fueron claves. Los peritos forenses descubrieron rastros de Daniel, hallaron 2 gotas de su sangre en el medio de su campera y había más en el piso de la caravana. También se encontraron varios pelos de Layla, la mascota de los Van Dams. Aparentemente habían sido transferidos por Daniel a los edredones. También encontraron en la caravana huellas dactilares de Daniel y de su pequeña palma, impresas en los muebles de madera que había sobre la cama doble del motorhome. Y como si todo lo hallado no fuera suficiente, también encontraron abundante material de pedofilia en su computadora. David intentó desligarse de esto último echándole la culpa a su propio hijo Neil. ¿Qué? Pero esto no prosperó, ya que Neil, muy sorprendido, lo negó. Finalmente, el 22 de febrero, la policía arrestó a Westerfield por el secuestro de Daniel, pero él no confesó nada en las 9 horas de interrogatorio. Los esfuerzos de la policía y de diferentes grupos civiles estaban concentrados en hallar el cuerpo de Daniel. Ella se había convertido en el tema principal de los refuerzos de búsqueda, con cientos de voluntarios buscando en desiertos, carreteras y áreas remotas durante semanas. Sin embargo, a estas alturas ya nadie pensaba que pudiera estar viva. Finalmente, el 27 de febrero, 2 investigadores encontraron el cuerpo de Daniel desnudo y parcialmente descompuesto, cerca de un sendero en Dehesa, California, una ciudad no incorporada al este de San Diego. Buscaban en esa zona porque ese era el posible camino que podría haber tomado Westerfield para ir al desierto. Pero lamentablemente, por el estado del cuerpo, el médico forense no pudo determinar la causa de muerte o si fue agredida sexualmente. De hecho, se supo que se trataba de Daniel por sus registros dentales. El 4 de junio de 2002, Westerfield fue juzgado por secuestro, asesinato y posesión de material de abuso infantil, más no por violación, ya que eso no pudo probarse. Ante todo esto, David Westerfield se proclamó inocente. En las mociones previas al juicio, los abogados de Westerfield solicitaron que se excluyeran sus declaraciones a la policía, alegando que fue interrogado injustamente durante 9 horas por los detectives que ignoraron sus repetidas solicitudes de llamar a su abogado, tomar una ducha, comer y dormir. Esto desembocó que al final esos 2 agentes no testificaran. Durante el juicio, la estrategia de la defensa de David era apuntar contra los padres de Daniel, acusándolos de fumar marihuana, de llevar una vida poco segura para sus hijos y hasta los acusaron de swingers. Además, dijeron que debido a esas actividades podía haber estado cualquier otra persona en la casa esa noche, dado a que no se había hallado evidencia de que Westerfield estuvo en la casa de la familia Van Damme y tampoco en el lugar donde hallaron el cuerpo. Sin embargo, no podían explicar la cantidad de material genético vinculado a Daniel hallado en la ropa y en la caravana con la que David había salido ese fin de semana. En los alegatos finales, los fiscales sostuvieron que creían que el acusado había abusado sexualmente de Daniel y después la había asfixiado, y que, dado la naturaleza y el volumen de las pruebas de seguimiento de Daniel en la casa y la caravana de Westerfield y en su ropa, no quedaba otra opción más que la culpa. También cabe destacar el testimonio de una sobrina de David durante el juicio. Ella declaró que, cuando tenía 7 años, el acusado había entrado a su habitación donde ella estaba durmiendo junto a la propia hija de Westerfield. Dijo que se despertó porque él estaba en la oscuridad poniéndole un dedo en la boca y frotándole los dientes. La niña reaccionó mordiéndole el dedo con todas sus fuerzas. Acto seguido salió corriendo a contarle a su madre lo que pasó.
La madre lo confrontó, pero él explicó que nada más había ido a ver que los chicos estuvieran bien. Ese incidente fue olvidado con el tiempo, hasta que ocurrió lo de Daniel. El juicio duró 2 meses y concluyó el 8 de agosto. Finalmente, el 21 de agosto de 2002, David Alan Westerfield fue declarado culpable de secuestro, asesinato en primer grado y de posesión de material de abuso infantil. La fase de la pena terminó el 16 de septiembre cuando el jurado emitió un veredicto de muerte contra Westerfield. Y en enero de 2003, el juez William Mood condenó a David Westerfield a muerte, mientras Brenda Van Dam estallaba en lágrimas y se abrazaba a su marido. Actualmente, Westerfield se encuentra en la prisión de San Quintín y se benefició con las suspensiones de la pena capital en el estado de California. La corte dictaminó que las compañías de seguro de la casa y de la caravana de Westerfield le pagaran a los Van Dams unos $416.000. También se le quitó a David la posibilidad de ganar dinero en cualquier forma que fuere por su crimen. En el certificado de muerte de Daniel Van Dam se consigna que murió el 2 de febrero de 2002, pero Brenda y Damon saben que podría haber sido en los días siguientes. Hasta ahora se lamentan diciendo jamás lo sabremos. En su honor, un paso elevando en la Interestatal 8 se denominó Paso Elevando Daniel Van Dam Memorial. Se encuentra cerca de Dejisa, California, lugar donde se encontró su cuerpo. A pesar de todo por lo que pasó a la familia Van Dam, la vida continúa. Hoy ellos siguen viviendo en el mismo vecindario, sus hijos crecieron y ya tienen sus propias vidas. En una entrevista de televisión con el célebre Larry King, Brenda dijo: "Uno siempre, frente a una muerte, piensa que podría haber hecho las cosas de otra manera. Lo más duro es pensar que esa noche cerré las puertas de los cuartos de los chicos. Cuando cerré la puerta de Daniel, tuve un extraño sentimiento, que no supe qué era, y de todas maneras cerré la puerta. Nunca pensé que podía pasarle algo a mis hijos". Hoy Brenda sigue festejando cada 22 de septiembre el cumpleaños de Daniel. Ella manda mails a todos sus contactos pidiendo que en ese día hagan una obra de caridad en honor a su hija, porque Brenda admite que su mayor miedo es que Daniel sea olvidada, y eso no podría soportarlo. Hasta acá la historia de hoy. Si querés que siga trayendo más videos así, me ayudarías muchísimo suscribiéndote y dándole like a este video. Nos estamos viendo entonces en un próximo caso. Buenas noches.